Van a ser dos videos. Ya. Ahora. Entonces, como ya vamos a ver ahora la disyunción exclusiva. Como vimos en la anterior disyunción, esta disyunción se hace llamar también disyunción inclusiva, porque si tú tienes dos, son verdaderas, también puede ser verdadera, P o Q. Pero existe también la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva se escribe con este símbolo que es como una B con una rayita abajo. Quiere indicar que pueden ser verdad. Esta es similar a la disyunción normal, solo que ahora, cuando ambas son verdaderas, no, esto es falso. Una solo puede ser verdadera, no las dos a la vez. Quiere decir que la proposición resultante solo será verdadera cuando una de ellas sea verdadera. Y puede expresarse de esta manera. P o Q y negación de P y Q. O sea, quiere decir que P o Q se permite y no se permite P y Q. Se presenta gramaticalmente con o solo, o solamente, o. Es similar a la disyunción normal, solo es que no se permite que ambas sean verdaderas a la vez. Un caso clásico que se puede ver de la disyunción exclusiva es cuando tú hablas de ubicación, como puedes decir, o... Ok, no sé, o sea, pensaba que no sabía si se veía... Sí, aquí sí fue que se cortó. Bueno, igual ya les voy a explicar rápido entonces. La disyunción, como les dije, la disyunción es cuando tenemos el término gramatical o. La disyunción se escribe con este símbolo, que es la B de P o Q, es una nueva variable proposicional. Es el valor de verdad, va a ser falso únicamente cuando ambas sean falsas. El resto va a ser verdad. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, si digo obtengo buenas notas, gano una beca, y si yo tengo una nueva proposición que dice obtengo buenas notas o gano una beca, claramente tú solo vas a decir, vas a mentir cuando no ocurre ni una de las dos. O sea, si tú obtienes buenas notas, ya estás diciendo la verdad. O si tú solo ganas una beca, ya estás diciendo la verdad también. O si ambas cosas pasan a la vez, también dices la verdad. La única vez que mientes es cuando ambas son falsas. O sea, cuando en ambas oraciones estás mintiendo. Por lo tanto, la disyunción que se representa con el término gramatical o es falsa únicamente cuando ambas son falsas. En caso contrario, es verdadera. Esa es con la disyunción. La disyunción exclusiva es similar, solo que ahora no se permite que ambas sean verdaderas a la vez. De ahí el resto es lo mismo. Quiere decir que la proposición resultante será verdadera solamente cuando una de ellas sea verdadera. O sea, esto de aquí. Cuando una sea verdadera, entonces la resultante es verdadera. Caso contrario, es falso cuando son ambas falsas y falso cuando son ambas verdaderas. El ejemplo que les quería mostrar, que es un clásico, es cuando estás hablando de ubicación. Por ejemplo, yo puedo decir, o estoy en Guayaquil o estoy en Quito, por ejemplo. Cuando tú dices eso, obviamente, o vas a estar en Guayaquil o vas a estar en Quito, pero no puedes estar en ambas a la vez. Si pasase, estarías mintiendo. Entonces, por lo tanto, en este caso se usa la disyunción exclusiva, cuando una de las dos puede ser verdad, no las dos a la vez. Y cuando ambas son falsas, entonces es falso. Esa es la disyunción exclusiva. Se puede expresar, como les dije, como P o Q, que es la disyunción normal, y no P o Q, no P y Q. O sea, puede ocurrir P o Q, pero no puede ocurrir P y Q. ¿Ya? Esa es la disyunción exclusiva. Ahora, viene como que de las más importantes de todas, que es la condicional. La condicional entre P y Q, igual que lo que hemos visto anteriormente, es una nueva variable proposicional cuyo valor de verdad va a estar dado por esta tabla de verdad. A P se le denomina antecedente, Q consecuente. La proposición resultante será solamente falsa solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, o sea, solo en este caso. Cuando P es verdadero y Q es falso. Solo ahí será falso. Caso contrario será verdadero. Cuando es falso, el antecedente es falso y el consecuente es falso, entonces la proposición es verdadera.
Si es falso, verdadero, sigue siendo verdadero. Si es verdadero, verdadero, sigue siendo verdadero. Entonces, eso tienen que aprenderse. El único caso en que la condicional es falsa. Cuando es Profe, uno, ¿sí? pero en PQ, en la primera parte, la O o el cero es. El cero no era. Ah, no, no, estaba mal yo. Pensé que el No, cero era verdadero. no, el cero es falso. El uno es Ya. verdadero. Yes. O sea, cuando los dos son falsos, PQ es verdadero. Sí, sí, si Ah, ambos son ya. falsos, es verdadero. Sí. Exactamente. Solo va a ser falsa la condicional cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. De ahí todo lo demás va a ser verdadero. ¿Ya? Que es el caso que está aquí. Ya, entonces, como les dije, P es el antecedente, Q es el consecuente. Siempre, o sea, siempre es importante saberlo. Este es el antecedente y Q es el consecuente. Ya, entonces, ¿por qué es importante? Porque necesito saber ese orden. El antecedente siempre va a la izquierda y el consecuente a la derecha. Porque desafortunadamente la condicional tiene muchas formas de ser expresada, que son todas las que ven aquí en abajito. Entonces tú tienes que saber cuándo es cuál es cuál. Por ejemplo, P, esto de aquí, P entonces Q, yo siempre les digo así, P entonces Q, P antecedente y Q consecuente puede ser expresado con cualquier expresión que indique causa de efecto, que son estas de aquí. Por ejemplo, si P entonces Q, aquí no cambia el orden, este es el antecedente y el consecuente. P solo si Q, tampoco, P solamente si Q, pero aquí, por ejemplo, Q si P. Ahora, si ven este caso, van a saber que el de acá es el consecuente y el de acá es el de aquí es el consecuente y el de acá es el antecedente. Si P, Q no cambia, o sea, antecedente y consecuente, Q con la condición de P, aquí sí ya cambió el orden. Q cuando P, Q cada vez que P, Q debido a que P, Q porque P, Q por P, todas esas también cambian el orden del antecedente. El de acá es el consecuente, el de acá es el antecedente. Los P son Q siempre que P, Q ya que P, Q puesto que P, solo si QP, cuando PQ, P implica Q. Todo eso de aquí, todos estos se traducen en esta. Entonces tienes que saber cuándo es, ya sabes que cuando ves cuándo, por ejemplo, este es el consecuente y este es el antecedente. Tienes que saber, aprender a diferenciar eso de ahí. Ya lo vamos a ver con más ejercicios. Igualmente aquí ya tienen esta tabla, sí tendrían que aprendérsela de memoria prácticamente para tener eso en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, tengo el ejemplo de Juan ganó el concurso. Ya, lo siento. Ahora, si vemos, ya, P es una proposición que dice Juan gana el concurso, Q, Juan dona 10.000. Tenemos la condición entre P y Q, que es P entonces Q, donde P es el antecedente, Q el consecuente. Si Juan gana el concurso, dona $10.000. Pero también todos los de acá es lo mismo. Puedo parafrasear la condicional, obteniendo todas estas nuevas proposiciones que son idénticas a la de arriba. Juan gana el concurso solo si gana $10.000. Se dan cuenta que este aquí no cambia. Ya sabemos que este es el antecedente. Pues. Este es el antecedente y este es el consecuente. Este es el consecuente, este es el antecedente. Aquí no cambia el orden. Se dan cuenta, Juan gana el concurso, sigue siendo antecedente aquí, primero y luego el consecuente C. Ya saben que solo si no cambia el orden. Juan dona 10.000 si gana el concurso. Se dan cuenta aquí ya ahora primero va el consecuente y luego va el antecedente. Así sucesivamente tenemos varios ejemplos. Si Juan gana el concurso, entonces dona $10.000.
Juan dona 10.000 puesto que gana el concurso, Juan dona 10.000 debido a que gana el concurso, Juan dona 10.000 siempre que gana el concurso. Todo esto cambia el consecuente, pone el consecuente al inicio y el antecedente al final. Cuando Juan gana el concurso, dona 10.000 dólares y Juan dona 10.000 dólares porque gana el concurso. Todos son similares. Profe, en la primera no estaría mal, ¿Cuál? porque en la primera que dice Juan gana el concurso solo si gana 10.000 dólares, no sería solo si dona. Porque si se mantiene con gana, no serían los dos antecedentes. Ah, ya, error de tipeo. Buena observación. Es dona, dona. Buena Ahí, observación. Deja de poner. ya. Dona. Tienes toda la razón. Error de tipeo. Es dona, dona. Juan gana el concurso solo si dona 10.000 dólares. Sí, sí, sí. Ahí me equivoqué tipeando, lo siento. Todo esto lo tengo que tipear y a veces me equivoco. Ya. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Ya. Todo eso aquí tienen que practicar y aprender. Ahora, vamos a ver las variantes de la condicional. Dado una condicional de P, entonces Q, que es esta de aquí, puedo definir variantes de esa condicional. En este caso tengo el ejemplo. Si es un automóvil, quiere decir que es un automóvil, es el antecedente, en este caso digamos que es P. Entonces es un medio de transporte, sería el consecuente, que es Q. Para que sea este de aquí, P entonces Q. Tenemos lo siguiente, variando. La recíproca. La recíproca es cuando cambiamos el antecedente por el consecuente, los cambiamos de orden. Ahora el antecedente pasa a ser el consecuente y el consecuente pasa a ser el antecedente. Ahora, es decir, si es un medio de transporte, entonces es un automóvil. Esa es la recíproca. La inversa es cuando cambiamos el valor de verdad de las proposiciones P y de Q. Ahora es negación de P, entonces negación de Q. Si no es un automóvil, entonces no es un medio de transporte. Negamos es un automóvil y negamos es un medio de transporte. Y por último, la contrarrecíproca, negación de Q, entonces negación de P. Ahora cambiamos el valor de verdad de las proposiciones y a la vez intercambiamos el antecedente con el consecuente. Negación de Q, entonces negación de P. Si no es un medio de transporte, entonces no es un automóvil. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de verdad de todas esas variantes. Una tabla de verdad que podemos hacer ahorita. Donde siempre, por ejemplo, para hacer la tabla de verdad siempre se empieza, como les dije, con las proposiciones. Que en este caso son P y Q. Y la cantidad de filas tiene que ver con la cantidad de proposiciones, que siempre es 2 a la 2 en este caso, porque son dos proposiciones, pero es 2 a la n. Entonces son 4 filas. Y ahí pongo todos los valores. Igual, tabla de verdad, vamos a ver cómo hacerlas en la próxima clase. Pero igual ya les doy un adelanto. Negación de P, tengo que enfocarme en la fila de P, en la columna de P, y cambiar el valor de verdad. De 0 a 1, de 0 a 1, de falso a verdadero, y si es verdadero lo cambio a falso. Lo mismo con la Q. Negación de Q de 0 a 1, de falso a verdadero, de verdadero a falso, y así sucesivamente. Así obtengo las diversas filas para ir avanzando en las proposiciones que yo quiero saber su valor. Como les dije, la condicional P entonces Q. Siempre que tengan que hacer la condicional, les recomiendo siempre fijarse en las casos que son falsos. Por ejemplo, como les dije, la condicional es falsa cuando P es verdadero y Q es falso. Entonces lo busco, por ejemplo, solo aquí. Entonces ahí es falso y el resto es verdadero. Ya sé que solo me fijo ahí, pongo falso y el resto pongo verdadero. Para la otra, Q entonces P, asimismo, busco cuando Q sea verdadero y P sea falso. En este caso, por ejemplo, Q es verdadero aquí, P es falso acá. En este de aquí, entonces aquí pongo el 0, que es falso. Y el resto tiene que ser verdadero. Así hago con todo, para la negación de P, negación de Q, solo es que ahora me fijo en esta, negación de P, negación de Q, es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. En este caso, por eso es falso aquí. Y lo mismo acá, negación de Q, entonces negación de P. La negación de Q es falso aquí, es verdadero, ¿qué digo? Pero negación de Q es verdadero aquí y negación de P es falso acá. Entonces ahí tengo el caso que es falso.
Por eso pongo el 0 y el resto va a ser 1 porque son verdaderos. ¿Por qué hago esta tabla de verdad? Es para que vean algo importante, que la condicional inicial y la contrarrecíproca tienen exactamente idénticas sus valores de verdad. Eso en el lenguaje en proposicional se dice que son equivalentes. Ya lo vamos a ver también después. Pero lo que quiere decir es que se pueden reemplazar. Ambas formas de decir son idénticas, porque definen el mismo valor de verdad para todas las proposiciones. ¿Ya? Y lo mismo pasa coincidencia con las columnas de la recíproca y la inversa. ¿Ya? Esas son las variantes de la condicional. Ya saben, chicos, si tienen alguna pregunta, preguntan, me preguntan. Si no, continúo. Ya. Condiciones suficientes necesarias. Esto de aquí es otra forma de, de expresar la condicional. Si P es suficiente para Q, quiere decir que Q no puede ocurrir sin que deje de ocurrir, sin que P no puede ocurrir sin que deje de ocurrir Q. Se traduce como P entonces Q. Si Q es necesaria para P, quiere decir que Q no puede ocurrir a menos que P ocurra. Se traduce como Q entonces P. ¿Se dan cuenta? Si yo pongo si P es suficiente para Q, quiere decir que P es el antecedente y Q es el consecuente. Ya sabe que siempre la condicional va a ser antecedente, entonces consecuente, siempre. Por eso yo quiero saber cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Ahora, cuando es necesario, en este caso, en cambio, este es el consecuente y Q es el antecedente. Por eso los cambia. Ahora va a ser Q entonces P. Siempre va a ser así la condicional. Antecedente entonces consecuente. Entonces yo quiero saber cuál es cuál. Además, cuando P entonces Q es verdadera, se dice que P es condición suficiente para Q y que Q es condición necesaria para P. Un ejemplo, la proposición si 4 divide a 8, entonces 2 divide a 8 es equivalente a decir, es suficiente que 4 divida a 8 para que 2 divida a 8, que es un poco, o sea, obviamente esto de aquí, si 2 divide 4, si 4 divide a 8, claramente 2 va a dividir a 8. Entonces es suficiente que 4 divida a 8 para que 2 divida a 8. También es un poco como que ya sabes que si 4 divide a 8, es suficiente para que 2 divida a 8. Asimismo como que es necesario que 2 divida a 8 para que 4 divida a 8. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? El suficiente no cambia el orden del antecedente con el consecuente. Este es el antecedente, este es el consecuente, pero cuando es necesario sí cambia el orden. Este es el consecuente, este es el antecedente. ¿Ya? Esto ya también es otra forma de expresar la condicional. Bueno, entonces tenemos finalmente el último operador lógico, que es la bicondicional. La bicondicional entre P y Q se representa de esta manera. P, doble flechita, Q. Es una nueva proposición cuyo valor de verdad es la siguiente. Podemos ver aquí que ambas serán, la bicondicional va a ser verdadera cuando ambas sean del mismo valor, o sea, P y Q sean del mismo valor. Cuando ambas son falsas, cuando ambas son verdaderas. Si son diferentes, entonces es falso. Esto de aquí, sí, me dijeron una analogía buena que para los que sepan, que es similar a la ley de los signos, ya que los signos, si son iguales, se da positivo y si son diferentes, negativo. Aquí es lo mismo, si son iguales, va a ser verdad, si son diferentes, va a ser falsedad, va a ser falso. Es una buena analogía para los que recién están aprendiendo y ya saben la ley de los signos. En español se presentan como P, sí y solo si Q, P, sí y solamente si Q, P implica Q y Q implica P. O también como P cuando y solo cuando Q. Todo esto quiere decir la bicondicional. Especialmente la que vamos a ver es el sí y solo si Q. ¿Ya? Como ya les dije, apréndanse en todos lo que les di, bueno, lo que está en negritas que dice cuándo son los casos especiales de los operadores lógicos. Cuando, por ejemplo, la bicondicional es verdadera, que es cuando ambas son iguales, cuando la condicional es falsa, que es cuando el antecedente es verdadero, el consecuente es falso, y así, con la conjunción y la disyunción.
Esos son los operadores lógicos. Ahora vamos a ver lo último que vamos a ver hoy, que son las clases de proposiciones, que, por ejemplo, proposiciones simples, que son los que ya hemos visto. Las proposiciones simples son aquellas que no poseen operadores lógicos, o sea, solo son las proposiciones como tal. Y las proposiciones compuestas son las que están formadas por varias proposiciones simples y varios operadores lógicos. Varias proposiciones, varios operadores lógicos. Son como que una unión de operadores lógicos y proposiciones. Por ejemplo, estamos viendo una de las partes más importantes que vamos a tener que practicar es la traducción al lenguaje simbólico. Es el lenguaje que nosotros en la proposición utilizamos. Por ejemplo, tengo esta proposición que, si se dan cuenta, es bastante larga, que es si Juan José, que es la que está aquí, Juan José Flores fue el presidente del Ecuador, entonces, y todo lo de ahí. ¿Cómo transformo esa proposición al lenguaje proposicional? Pues yo personalmente lo primero que hago es lo que está en negrita, separar los conectores lógicos, que son los que siempre se repiten como tal, o sea, el sí, el entonces, el y, no, el pero, el luego, el no, que son como tal. Una vez que ya tengo disculpa, exacto, identificar los conectores, eso es lo que estoy diciendo. Identificar los conectores, que son como que los que se repiten siempre, o sea, son el sí, entonces, el ya, que, el para qué, etcétera. El y, el pero, el más, todo eso de ahí. Porque una vez que los identificas, los que están ahí en negritas, ya puedes ver de maneras más sencillas cuáles son las proposiciones. Por ejemplo, podemos empezar aquí. Juan José Flores fue el primer presidente del Ecuador. Esa es una proposición. Otra, sigo leyendo. Entonces, Simón Bolívar nació en Guayaquil. Termina otra. Quito es conocida como la Sultana de los Andes. Tenemos otra proposición. Simón Bolívar nació en Guayaquil. Ignoro el conector. Ya está. Simón Bolívar nació en Guayaquil, entonces no la cuento. Juan José Flores fue el primer presidente del Ecuador, ya está acá arriba, tampoco la cuenta. Luego, Quito no es conocida, o sea, Quito es conocida como la Sultana de los Andes, también ya está. Entonces vemos que en realidad son solo 3 proposiciones y les identifico con su letra respectiva. A, B y C en este caso. Luego, una vez que yo hago eso, yo hago como que ahora de aquí escribo los conectores iguales, pero ahora los reemplazo las oraciones por las variables proporcionales, o sea, por las letritas, que es más sencillo ver. De esa manera es más sencillo ver cómo traducir los conectores. Por ejemplo, en este caso, puedo decir que es si Juan José Flores es A, fue el primer presidente del Ecuador, entonces tenemos Simón Bolívar es B y Quito es conocida como ciudad de los Andes, es C. Luego viene un punto. Simón Bolívar no nació en Guayaquil, o sea, no, no B, porque aquí hay un no, coma, pero Juan José Flores fue el primer presidente del Ecuador, A. Punto. Luego, Quito es conocida como ciudad de los Andes, es C, entonces aquí pongo no sé. Ya. Lo que hice fue básicamente copiar acá arriba, pero ahora en vez de las proposiciones en oraciones, uso las variables proposicionales. ¿Por qué hago esto? Porque ahí es más sencillo como que notar cuáles son las diversas proposiciones que están unidas. Primero, ya van a ver cuando veamos razonamientos más adelante que siempre va a haber una implicación principal. O sea, es como que los razonamientos. Das varias hipótesis y al final entonces concluyes algo. Entonces es este de aquí. Es el luego. Aquí hay una condicional. Acá tienes la conclusión y acá tienes las hipótesis. Ahora, aquí vemos que este es un punto
vemos que si A, entonces B y C es una condicional. Quiere decir que aquí tenemos A, entonces B y C. Sabemos que I es la conjunción. Esa es la primera. El punto se para aquí. Ya sabíamos que el punto es otra condicional. Y luego, aquí tenemos el otro punto que separa la otra proposición que viene, que es no B, pero A. Como ya les dije antes, pero también quiere decir condicional, conjunción. Entonces, aquí tenemos no B y A. El pero es una conjunción. Y finalmente, la, todas estas son hipótesis. La condicional principal, no sé. No es negación, sabemos que es este simbolito aquí, aquí también es negación, no ve. Y esa es básicamente la traducción del lenguaje normal que nosotros usamos al lenguaje simbólico. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor. Por favor, me avisan. Si no, para continuar. Profe, usted armó todo eso de abajo con las reglas que nos dio hace un ratito, ¿no? Con las definiciones del anterior. Claro, o sea, con las tablas cuándo se usa el condicional, cuándo se usa la conjunción, cuándo se utiliza la i, cuándo se utiliza el entonces, con todo eso, esas tablas. Sí, con eso usé. El pero es un i, el punto también es un i, el no es la negación, todo eso de ahí es lo que está dado antes, sí, exactamente. ¿Ya? Y finalmente, entonces, esta es la respuesta. La traducción va a ser A, entonces, B y C es básicamente la primera hasta el punto. Y Simón Bolívar no nació en Guayaquil, pero Juan José Flores fue el primer presidente del Ecuador que es A. Y finalmente concluye con que Quito no es sultana de los Andes. Negación de C. Toda esta oración que está aquí se traduce en esta que está acá más sencillita. ¿Ya? Otro ejercicio. Por ejemplo, ahora vamos a ver cómo, si tenemos el valor de verdad de diversas proposiciones A, B y C y D, sabemos cuánto valen. Aquí me lo dicen. A es 0, B es 0, C es 1 y D es 1. Queremos saber cuánto vale esta proposición. Y esta de acá también. Entonces esto es un poquito sencillo, pero igual vamos haciéndolo. Por ejemplo, ¿qué hacemos primero? Primero tenemos que reemplazar los valores de verdad que ya sabemos en las proposiciones. Aquí tenemos negación de A, ¿cuánto vale A? A vale 0. O B también es 0. Entonces, C vale 1 y negación de 1. Ahorita lo único que hice fue reemplazar los valores que ya sé. Y luego tenemos que ir reducir poco a poco usando las tablas de verdad que ya les dije. Por ejemplo, 0 o 0, ¿qué es? 1. 1. No, 0 o 0 es falso, es la disyunción. La, la, sí, la disyunción es falsa cuando ambas son falsas. El resto es verdadero. ¿Ya? Entonces aquí es negación de 0. Ahora, aquí, por ejemplo, bueno, aquí esto de aquí es la negación. ¿Qué hace la negación? ¿Alguien que me quiere decir qué hace la negación? Para ver si está claro eso. Cambia el valor de verdad. Cambia el valor de verdad. Entonces aquí, ahora es 0. Porque ahora si antes era 1, ahora va a ser 0. Entonces ya tengo aquí lo mismo. Negación de 0 va a ser 1. Entonces, 1 y 0, ¿cuánto es esto? 0. 0. Correcto. 0. Porque esta es la conjunción y la conjunción es verdadera únicamente cuando ambas son verdaderas. Como solo una es verdadera, esto es falso. Y finalmente, 1 entonces 0.
¿Cuánto es este valor de verdad? 0. Cero. 0. Correcto. Es el único caso en que en el que la condicional es falsa, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Finalmente, concluyo que la primera es falsa. Voy a hacer lo mismo con la segunda. Negación de C sé que vale 1. A vale 0. B vale 0. Y D vale 1. Luego, tenemos que la negación de 1 bicondicional con 0. Esto es falso, porque la bicondicional es verdadera solo cuando ambas son iguales. Como son diferentes, entonces es falso. La disyunción exclusiva, 0 y 1. Esto también es falso, porque ambas tienen que ser verdaderas para que la disyunción sea verdadera. Entonces esto es falso. Tenemos negación de 0. La negación de 0 es 1 porque cambia el valor de verdad. O 0. O exclusivo. Y finalmente, esto de aquí, si pueden ver en la tabla, van a ver que esto es verdadero porque solo una es verdadera y la otra es falsa, que es la condición para que sean verdaderas, para que sea verdadera. Correcto, cambia el valor. Finalmente, sale 1. ¿Ya? Y ese es el valor de verdad de la posición de la de abajo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Algo que no haya quedado claro, por si acaso. Ya saben que igual como recién están aprendiendo, no se han de saber bien los valores de cuándo el O es falso, cuándo el I es verdadero. Pero eso tienen que practicar y aprendérselo bien de memoria. El O este de aquí el de aquí es falso cuando ambas son falsas, solo cuando ambas son falsas. La I es verdadera cuando ambas son verdaderos, solo eso. La condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Tienen que repasar. ¿Ya? Pero bueno, ya al menos ya tienen una idea y igual cualquier pregunta me pueden Profe, eso consultar. vamos a tener, o sea, el PDF lo vamos a tener. Sí, sí. Yo les voy a pasar estas diapositivas que estamos usando. Tal como están ahí, se las voy a pasar a lo que terminemos la clase por el aula virtual. De eso no se preocupen. Ya, otro ejemplo que pues vamos a practicar es, por ejemplo, miren. Nada. Por ejemplo, ahora les dan esta proposición compuesta. Esta proposición compuesta y te dicen que es falsa. Ahora, tú tienes que con eso que sepas que esto es falso, quiero que sepas cuánto vale cada una de las proposiciones simples. Cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. En este caso, por ejemplo, tienes una condicional. Y para que sea falsa, ¿qué es necesario que cumpla la condicional? A ver si alguien ya se lo ha aprendido o todavía... Que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Correcto. Esta es una condicional que quiero que sea falsa. Eso quiere decir que el antecedente tiene que ser verdadero, 1, y el consecuente tiene que ser falso. Yo aquí ya puedo obtener el valor de C. Ya sé que C es 0. Ahora, tengo aquí una conjunción. ¿Qué me dice la conjunción? Que es verdadera. ¿La conjunción cuándo es verdadera? Cuando ambas sean verdaderas. Correcto. La conjunción es verdadera únicamente cuando ambas sean verdaderas. O sea, no te queda otra que decir que esta es verdadera y que esta también es verdadera. Entonces ahí yo sé que A vale 1 y B, como está negado, vale 0. Para que la negación de B sea 1. Y básicamente así se resuelve este tipo de ejercicios.
Ya con eso hallaste los valores de verdad de las tres proposiciones simples. A tiene que ser verdadero, B y C tienen que ser falso. ¿Ya? Vamos con el siguiente que es lo mismo, pero un poquito más complicado. Ahora me dicen que quiero que yo sé que esta proposición de aquí es falsa. Eso es falso. Y me dicen que de igual manera hallé los valores de verdad de A, B, C y D. Entonces tenemos que, de igual manera, es una condicional. La condicional es falsa, queremos que sea falsa, entonces el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Luego, entonces acá tengo ahora la conjunción. La conjunción que es verdadera. Eso quiere decir que la primera tiene que ser verdadera. Si se dan cuenta, voy de fuera para adentro. O sea, de la proposición grande, voy separándola en las más pequeñitas hasta llegar a las proposiciones simples. Entonces, esto es verdadero y esto es verdadero. Para que la conjunción sea verdadera, ambos tienen que ser verdaderos. Finalmente, aquí ya puedo concluir, ya que la conjunción es verdadera, que ambas tienen que ser verdaderas. A tiene que ser verdadero y B tiene que ser verdadero. Acá, como ya sé que B es verdadero, sé que aquí es falso. Ahora, ¿cuánto vale C? Esto tiene que ser verdadero. Pero hay un problema. El problema es que el antecedente es falso. Eso quiere decir que sea cual sea el valor de C, siempre va a ser verdadero. Ya que la única forma de que la condicional sea falsa es que este sea verdadero y este sea falso. Entonces, no puedo concluir cuál es el valor de C aquí. Entonces ahí lo dejo ahí nomás porque no sé cuánto vale C. No puedo saber aquí. Puede ser 0 o 1, puede ser verdadero o falso, no va a afectar en nada. Entonces voy al siguiente, acá al lado. Por ejemplo, esta es una disyunción que es falsa. La disyunción es falsa únicamente cuando ambas son falsas. Entonces aquí sé que esta es falsa, también como esta de acá. Luego aquí tengo otra disyunción que es falsa. Quiere decir que necesariamente esta es falsa y esta es falsa. Ambas tienen que ser falsas para que la disyunción exterior sea falsa. Y yo puedo concluir que C tiene que ser verdadero y D bien tiene que ser verdadero. Para que la negación de C sea falso y la negación de D sea falso. Y bueno, y ahí ya supe que C es verdadero. Acá también tiene que ser, ya sé cuánto es A es 1, y ya sé cuánto es negación de D. Como D es 1, negación de D es 0. Y 1 entonces 0, yo sé que es 0. Así que todo concuerda, todo está bien. Finalmente, ya puedo concluir que los valores de verdad de las proposiciones son A Profe, verdadero, ¿sí? buenos días. En este caso, el A sería, o sea, como singular, sería verdadero porque no tiene ningún símbolo negativo. Ese lo marca como negativo, Como, o sea, falso. Como el de lado, la D. ¿ya? Es falso por ese simbolito. Es que no recuerdo muy bien. Sí, exacto, el de negación, correcto. Ya vimos que D es verdadero. Entonces, como son diferentes, ambas marcan así cero. O sea, negación, no, esta es la condicional. La condicional es falso cuando 1, entonces 0. Por eso es falso. Eso me estás preguntando, ¿no? Sí, gracias, profe. Ya. La condicional en este caso es falso. En otros casos, es que son varias. Tienen que aprenderse bien la condicional, la disyunción, la conjunción y eso de ahí, y cuándo son verdaderos, cuándo son falsos. ¿Ya? Y ahí estaría. Este es el símbolo de negación, cambia el valor de verdad. Y esa sería la respuesta. Ya, ahora vamos con unos problemas. Vamos a resolver los que podamos. Por ejemplo, este problema me dice que vea cuál es verdad. Lo que me di cuenta es que están diciendo cuáles son proposiciones y cuáles no. Ahora sí que vamos a empezar por esa parte. Por ejemplo, el primer enunciado, ¿es proposición o no es proposición? No, no es. No es.
Correcto. Porque tiene, No es. tiene una incógnita. Exacto, no es. El segundo, Sí. sí lo es. Sí es. Sí es. Correcto. El P, entonces Q es una proposición compuesta de dos proposiciones simples, ya que tal es P y tal, o sea, de P y Q. ¿Qué fácil está el examen? No es. No. No, porque es una exclamación. 2 más 5 a la menos 1 mayor que 3 más 4 a la menos 1. Sí es. Sí es, correcto. Es una proposición porque se puede saber su valor de verdad, puede ser verdadero o puede ser falso, sin ambigüedad. Y finalmente, ¿cuánto tiempo necesitaré para el examen? No, es. no es. No, no es. No, tampoco. Correcto, no es. Entonces, ya tengo todos los valores de verdad, o sea, ya sé cuáles son proposiciones y cuáles no son. Entonces, ahora quiero saber cuál es verdad de estas opciones. Uno y dos son proposiciones, pero tres no. Ya sabemos, esto de aquí, si se dan cuenta, es otra proposición. El y es el condicional, claro, el condicional es conjunción. El pero también es conjunción. Entonces tengo que ver si es verdad. Y el primero ¿es No, el proposición? primero no es. No, no es. Entonces esto es falso. ¿Dos es proposición? Sí. Sí. ¿Y tres no es? También. 3 no es proposición. O sea, estoy diciendo 0 y 1 y 1. En este caso, si se dan cuenta, hay 3, o sea, no solo es un y. Pero la regla sigue siendo la misma. El y solo es verdadero cuando todos son verdaderos. Como hay uno que es falso, entonces esto es falso. Entonces esta no es. Esto es falso. La otra dice, 3 es proposición, pero no 4. Ya vimos que pero sigue siendo un conjunción. 3 es proposición, no. No. Y 4 no es proposición, tampoco, porque sí es proposición. Entonces esto de aquí también es falso. Es una mentira. Ambas son falsas y peor con que sea ahí. 5 es proposición siempre que lo sea 4. No, profe. No. ¿Por qué no? No, pero a ver. Primero, antes que nada, tenemos que ver que esto también es ¿cómo se dice? Una proposición. Tenemos el siempre que. Mi pregunta es, esto es una condicional. Entonces va a haber una condicional. ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? A ver si alguien, El, porque tenemos dos proposiciones. 5 es proposición. Proposición vendría a ser el antecedente. ¿Cuál? Es proposición. Es proposición. 5 es Es proposición. proposición, ajá. Ese es... antecedente. Y el No. consecuente lo No. hacía. Lo que sea. No, es al revés. Este es el antecedente. Eso no se, o sea, no se preocupen realmente. Pero en la tabla, si pueden ver, se van a fijar que el antecedente, miren, por ejemplo, vamos a hacer un ratito para que vean que aquí está. Aquí está. Ya se acuerdan que Q es el consecuente y P es el antecedente. Primero va el consecuente, luego va el antecedente. ¿Ya? Entonces, es al revés. Tenemos que lo sea 4 es el antecedente y 5 es proposición, es el consecuente. Entonces, ahora, lo sea 4. ¿4 es proposición? Sí. Sí, sí. ¿Y 5 es proposición? No. No. Entonces tenemos 1, entonces 0. ¿Y esto qué es? Es falso. Es el único caso en que la condicional es falsa. Entonces el 4 tampoco es. Y el 3, que digo. Por ejemplo, el 4. ¿Qué dice? El 4, este sí es, sí, entonces, si 4 es proposición, entonces 5 no es.
No, sí es cierta, bueno, ya van a ver. Si se fijan esta aquí, por ejemplo, si 4 es proposición, ¿cuál es el antecedente en este caso? No lo Tenemos- es. Sí. No, en este caso el antecedente es 4 es proposición. No, 5 no lo es el consecuente. Este es el consecuente y este es el antecedente. ¿Ya? Eso es en la tabla, ¿no? Tienen que tratar de practicar y aprenderse. Aquí no hay problema si se equivocan. Entonces, primero, 4 es proposición. Sí, lo es. 5 no es proposición. También, es verdad, porque 5 no es proposición. Entonces tenemos 1, entonces 1. ¿Y eso qué es? Es verdad. Uno. Exacto. Y esa es la respuesta, la D. ¿Ya? Eso es un poquito como que lo ponen así para confundirlos, pero tienen que ya poder definir bien cuándo son estas proposiciones, el condicional y todo lo de ahí. Y eso es lo malo del condicional, que por ejemplo en siempre que es al revés, pero en sí entonces es normal, o sea, este es el antecedente y este es el consecuente. Ya. Y la última ya sabemos que es falsa, así que igual es fácil ver por qué es falsa. La respuesta es la D. Ahora, miren esta aquí, por ejemplo. Te dicen que la condicional eres feliz siempre que la vida te sonríe es verdadera. Entonces, ¿es falso qué? Ya. ¿Cómo realizamos este? Por ejemplo, vemos que esto de aquí, esto es algo que también tiene que aprender a reconocer. ¿Cuáles los conectores que están aquí? ¿Cuál es el conector aquí? Siempre que. Siempre que. Correcto, el siempre que. ¿Y qué es eso de ahí? Una condicional. Una condicional, correcto. Entonces tengo que yo de aprender a ver, ahora ya sé que es una condicional, ahora yo tengo que saber cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Bueno, primero tengo que saber cuáles son las proposiciones. Y ahorita sé que hay una proposición, digamos que P, eres feliz. Q, la vida te sonríe. Ahora, yo quiero saber cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. ¿Cuál es el antecedente? La vida te La vida sonríe. te La vida te sonríe. sonríe. Correcto, ya vieron el ejercicio pasado. La vida te sonríe es el antecedente. Este es el antecedente. Y el eres feliz, eres el consecuente, es el consecuente. Por lo tanto, esto va a ser el antecedente siempre, ya sabemos que es antecedente, entonces consecuente. Por lo tanto, el antecedente, la vida es Q, entonces P. Ya, esa es la traducción. Ahora, vamos haciendo lo mismo para cada una de las opciones para ver cuál es verdadera y cuál es falsa. Ya sabemos que esto de aquí es verdadero, porque lo dice el problema. Ahora, todos son condicionales, y eso ya sabemos que todos son condicionales. Ahora, aquí, ¿cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? Dice, si la vida te sonríe, eres feliz. Este es el antecedente y este es el consecuente. Ya que esa es la forma de decir sí, antecedente, coma, consecuente. Entonces, esto se traduce, si la vida te sonríe, el antecedente al inicio, entonces, el consecuente. Ahora, el siguiente. Eres feliz cuando la vida te sonríe. ¿Cuál es el antecedente? Aquí también tenemos las mismas proposiciones. ¿Eres feliz? La vida te sonríe. Eso de aquí, bueno, es cierto que no creo que tengan, no sé si tengan el libro, no, mejor les digo nomás entonces, porque igual ya tienen que practicar todavía. En este caso, el antecedente es este de aquí. La vida te sonríe. Antecedente y este es el consecuente. Por lo tanto, la vida te sonríe, antecedente, entonces consecuente. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Esta es verdadera, esta también es verdadera, entonces no son respuestas porque yo estoy buscando la falsa.
Luego, si ser feliz es necesario cuando la vida te sonríe, eso ya es lo que vimos de condiciones necesarias y condiciones suficientes. Ser feliz es necesario cuando la vida te sonríe. Tenemos las mismas proposiciones, pero la diferencia ahora es que, no, o sea, no sé si se acuerdan, pero cuando tenemos necesario, cambia el orden. O sea, este es el antecedente y este es el consecuente. Por lo tanto, son condicionales. En este caso va a ser Q, entonces P. Y es lo mismo, si se dan cuenta, verdadero. Eres feliz si la vida te sonríe. Igualmente es un condicional. Tengo las mismas proposiciones. ¿Cuál es el antecedente? En este caso, este es el antecedente y este es el consecuente. Por lo tanto, la vida te sonríe es el antecedente, o sea, Q, te va a quedar Q, entonces P. Y este es verdadero también. Finalmente, aquí tenemos ser feliz es suficiente para que la vida te sonríe. ¿Cuál es el antecedente en este caso? Ser feliz es el Ser antecedente. feliz. Correcto, ser feliz. Y este es el consecuente. Entonces este es P, entonces Q. Y esta es la falsa, porque no es, si se dan cuenta, todos los que están acá arriba son idénticos y son verdaderas. Pero esta es la que es diferente. ¿Ya? Y por lo tanto esta es falsa. Si se dan cuenta, lo único que usamos para resolver este problema es saber traducir la condicional, con todo eso del cuándo, esa del siempre que, el necesario, suficiente, todo eso de ahí. Esa es la tabla que les recomiendo que se aprendan. Ya, terminemos con esta, porque ya, aunque no sé si quieren, si ya, vamos a hacer esta de aquí, mejor dicho, porque ya se acabó la hora de clase, pero por lo que perdí, vamos a terminar este de aquí. Em, ya, te dicen, considera las siguientes condicionales, ya te dicen que son condicionales, determine el valor de verdad de esto de aquí. Bueno, entonces tenemos que traducir todas las condicionales. Primero, vemos que todas tienen las mismas proposiciones, que son la función es continua, la función es integrable. Pongámosla acá abajo. P, la función es continua. U, la función es integrable. Ya. Entonces, aquí igualmente hay que descubrir cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Sí, entonces, ¿cuál es el antecedente? Para que ya vayan acostumbrándose. La La función es vida es continua. con... La función. La es función continua. es continua. La Este es el función. antecedente y este es el consecuente, correcto. Entonces tenemos que, sabemos que la función es continua es P, entonces esto quiere decir P, entonces Q. Ya. La siguiente acá, si la función no es integrable, entonces no es continua. Es la misma de arriba prácticamente. Entonces este es el antecedente. En este caso este es el antecedente y este es el consecuente. Se dan cuenta que están negados por el no y por el no. Esto quiere decir que la función no es integrable, es negación de Q, entonces negación de P. ¿Ya? Si no es integrable, negación de Q, entonces no es continua, negación de P. Ese es el literal 2. El 3, la función no es continua porque no es integrable. ¿Cuál es el antecedente? ¿Y cuál es el consecuente en este caso? La función no es continua. No. O sea, ese es el consecuente. Es que a veces se cambian, por eso es el problemita, que a veces se cambian y eso es lo que tienen que ver en la tabla y aprender. No, no es continua, es el consecuente. Cuando tienes porque, si por ejemplo aquí revisan aquí en la tablita,
Aquí está Q porque P. Cuando está el porque, el de aquí es el antecedente, el consecuente, y este es el antecedente. ¿Ya? Entonces ahí ya van aprendiendo. Cuando está el porque, este es el antecedente y este es el consecuente. Correcto, sería al revés entonces. Ahora, este como no es integrable, este es el antecedente, no es integrable, sería negación de Q. Entonces, negación de P. Negación de P. Correcto, negación de Q, entonces negación de P. Se dan cuenta, es idéntica a la de arriba. O sea, estos son similares, solo que están parafraseadas. Luego, la 4. La función no es integrable ya que no es continua. En este caso, igualmente, este es el antecedente Sería ese mismo negación de Q y este es el entonces consecuente. negación de P. A ver, vamos a ver. Negación no es continua. No, es al revés. Este es el antecedente. Y este es P. Entonces sería negación de P. Entonces, ya saben que siempre es antecedente consecuente. Pero en el ya que era primero la Q, era Q ya que P. Así Correcto. no. Q ya que P. Por eso, Q es el consecuente. Ah, ya. Y P es el antecedente. En la tabla que está ahí. Entonces, este es el antecedente. No es continua, es P, negación de P, entonces negación de Q. Ya. Y la última, la función es continua, puesto que la función es integrable. El puesto que es igual que lo de arriba. El puesto que el de acá es el antecedente y el de acá es el consecuente. Entonces, esta de aquí va primero. La función es integrable. Q. Entonces, la función es continua. P. Ya están traducidas todas. Ahora estoy exacto, como en el porqué. Básicamente estas tres cambian el orden, el orden. El por qué, el ya que y el puesto que. Ahora, ahora determino el valor de verdad. De A, la inversa de la condicional 1, o sea, de esta, es la 5, o sea, esta de acá. La inversa de esto es lo de acá. Sí. No. Sí, sí. No No, lleva no. negación. No, Ok. la inversa es la que lleva, es la que lleva los que cambia el valor de verdad. Esta es la recíproca. Entonces, no. Porque a ver, aquí les pongo la inversa de P es negación de P, entonces negación de Q. Pero aquí estamos Q, entonces P. Entonces, no es la inversa. La recíproca de la condicional 1, o sea, de esta, es la 4. Esta. No. No, ya vimos que la recíproca No. es la que está acá abajo, la que cambian el antecedente con el consecuente. Todas las variaciones de la condicional 1 están entre las opciones, están consideradas entre las opciones. Todas las variaciones de esta de aquí están entre las opciones, o sea, la recíproca, la contrarrecíproca y la inversa. Si se dan cuenta, sí, Sí. porque aquí está la contrarrecíproca, esta es la inversa y esta es la recíproca. Entonces sí están todas. La recíproca de la condicional 5 es la 1. La recíproca de esta es la de acá arriba. Sí. Sí. No. Verdadero. Sí. Sí lo es porque se dan cuenta, estoy cambiando el antecedente con el consecuente. Recíproca es cuando cambio el antecedente con el consecuente. Entonces ahora, antes era Q, entonces P, P entonces Q, sí es su recíproca. ¿Ya? Entonces esta es verdadera. Y la contrarrecíproca de la condicional 3 es la 2. Verdadero. No, porque la contrarrecíproca de la condicional 3, o sea, de esta, es la de acá arriba, la 2. No, porque se dan cuenta es la misma. Esta es la contrarrecíproca de la primera, eso sí es verdad. Pero la segunda no, pues porque es la misma. ¿Ya? Entonces esta es falso. Porque la contrarrecíproca es... Ya vieron que la contrarrecíproca... Esta de aquí es la contrarrecíproca de la que está acá arriba. Pero estas son idénticas, o sea, no son contrarrecíprocas entre sí. ¿Ya? Y ese sería el ejercicio de ahí.
Bueno, entonces esto de aquí, a ver, este aquí es rápido. Por ejemplo, a ver, ¿quién puede hacer este de aquí, este ejercicio? Igual lo vamos haciendo rápido para terminar en la clase. Y el último se lo dejo de práctica, para que practique. Por ejemplo, ¿quién puede resolver el de aquí? O igual lo vamos a resolver. Aquí ya nos dan las proposiciones. Ya sabemos que A es Danilo, A es programa en látex, B es práctica álgebra y C Danilo es responsable. Quieren que traduzcan esta oración. Danilo programa en látex porque practica álgebra y es responsable. Si hacemos lo que les dije, en el caso, por ejemplo, lo mejor que podemos hacer es primero definir los conectores, que en este caso es porque y. Entonces yo digo, bueno, Danilo, correcto, es la B, está bien. Correcto, no vi tu nombre. Correcto a Adriana. Ya. Transformo esto de aquí, primero las proposiciones, Danilo programa en látex, eso es A, porque practica álgebra, eso es B, y es responsable, eso es C. La misma oración le puse ahora las proposiciones. Y luego, finalmente, aquí, bueno, aquí este I, sabemos que es la conjunción A porque B y C. Ahora tengo que saber, el porque sabemos que es una condicional, pero tengo que saber cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. En este caso, ¿cuál sería el antecedente? Ya que es porque, el de acá es el antecedente y el de acá es el consecuente. Entonces, finalmente, la respuesta debería ser B y C. Entonces, A. Y esa es la B. Ya. Listo. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Los ejercicios que... Ah, no, ya no nos va a mandar O sea, o algo hay de uno más, práctica. hay un hito más. Ah, ya. Pero Sí. y cuando nos mande algo así, ¿a dónde lo enviamos? No, o sea, no es necesario enviarlos. Realmente, por ejemplo, hay algo que se llama tutorías que ustedes pueden hacerlo, pero no es necesario enviarlo. No se va a calificar. Lo único que sí se va a calificar son talleres que van a hacer después en clase, ustedes mismos, en grupo. Pero eso, de ahí deberes no hay. Y tutorías no hay en el sentido de que no se califican. O sea, se envían y ustedes lo hacen y no tienen que enviarlos. Es solo Es a práctica, sí. conciencia, exacto, es a conciencia. Les recomiendo que hagan todo lo que puedan. Exacto, solo es práctica, no es que no es deber. Solo práctica. Les recomiendo Profe, practicar más, lo más que puedan. ¿Sí? profe, una preguntita sobre esto. ¿Cómo se leería la A? ¿Mandé? La propuesta A, ¿cómo se leería? O ¿Cómo sea, la se opción A. diría? Ajá. Depende, o sea, depende de lo que quieras usar. ¿Cuál quieres usar? Por ejemplo, tienes todo este arsenal para usar. Por ejemplo, primero Tendría tienes que haber que la escoger palabra uno de porque. estos. ¿Cuál quieres usar? Escoge uno que sea, cualquiera. Vamos a usar el más sencillo, que es el de aquí. Si P, entonces Q. Ya, escojo eso de ahí, entonces ya. Porque es la condicional. Entonces la A sería básicamente si A, entonces B y C. Y ahí ya transformas en si A, quiere decir si Danilo programa en látex, programa en látex, entonces practica álgebra y es responsable. Álgebra y es responsable.
Esa sería la A, por ejemplo. Eso también, también pueden practicar traducir lo más que puedan también. Por ejemplo, todas estas aquí también pueden practicar traduciendo al lenguaje normal, para practicar así como lo harían. Tratar de practicar con todos los de condicional que puedan. Todo pueden practicar ahí, para que ahí se aprendan mejor todas las variaciones de las condicional, o sea, toda esta tablita de aquí. Esta tablita de aquí que es un poquito complicada de aprenderse, que son todas las, cuándo es el antecedente, cuándo es el consecuente y todo eso de ahí. ¿Ya? ¿Alguien me estaba preguntando algo más? O sea, profe, hay que aprenderse la tablita, es lo que usted recomienda más que aprendamos esa tabla nomás. No, no, o sea, no es no nomás, como que sí es importante que se la aprenda. O sea, es una de las cosas que tiene, o sea, o sea, por ejemplo, si tuviera que decirles como que aprendan, traten de aprender, sería la tabla esta tablita y todas estas tablas que están aquí, esta de aquí, todo lo que encerré, todo lo que está en negrita, todo eso sí tienen que aprenderse. Esto, cuándo la condicional, la conjunción es verdadera, cuándo la división es falsa, cuándo la división exclusiva es verdadera, cuándo la condicional es falsa, todo eso de ahí. Y también la tablita. O sea, no es lo único, pero es como que lo que les recomendaría que se vayan aprendiendo que es muy importante. Pero sí es bastante, eso sí les admito, es bastante material que tienen que practicar y aprender. ¿Ya? Profe, ¿y ese PDF lo va a subir hoy día? Sí, ahorita lo subo, ahorita termino la clase y ya lo subo. En el aula virtual, ¿verdad? Sí, un anuncio les voy a poner hoy, les subo el PDF. Ya. Para que lo lean y para que practiquen todo lo que estén, para que traten de practicar todo lo que más puedan, ya que algunos no van a tener el libro. Obviamente si tienen el libro es como que no hay necesidad de que lo lean porque todo lo que está ahí es del libro. Entonces van a encontrar casi lo Profe, mismo. ¿y dónde nos dijo para practicar? Como donde les dije, en tutorías, no sé si hayan visto que subieron algo llamado tutorías al aula virtual, que son como ejercicios que le enviaron. Aquí también les dejé uno para que practiquen. Y en internet pueden buscar bastante. No sé si, como les dijo la chica, el libro de 2 está un poco desactualizado, es verdad, pero igual sirve para estudiar. O sea, van a faltar cosas, es verdad, pero es mejor que nada. A eso me refiero. Y ese de ahí, ese libro, sí lo pueden conseguir gratis en biblioteca, en esa biblioteca virtual, no sé si lo hayan visto. Y ahí hay bastantes ejercicios igualmente que pueden practicar. Si no pueden comprar el libro, y mejor que igual usen la segunda edición. Es mejor que nada. Y hay full ejercicios para practicar. Están también todos los temas casi. ¿Sí saben cómo buscar el libro? En la segunda edición. Profe, no encuentro ni las tutorías de la página. A ver, déjenme ver un ratito. Bueno, déjenme terminar de grabar. Porque ya la clase ya, como tal ya terminó. Profe, hablando de eso, de la grabación,